En este tutorial estaremos realizando un procesamiento GNSS módulo T simple, siguiendo el paso a paso. Para ello tenemos que tener la sesión iniciada en GeoCodef, dirigirnos a las herramientas geodésicas, entramos a procesamiento GNSS y luego a GNSS relativo. Como he explicado antes, hay tres modos de procesamiento con GeoCodef. Modo simple, que es tener una base y un rover. Módulo T simple, que es el que veremos ahora, que es tener una base y varios rovers. En este caso vamos a seleccionar este, que es el que vamos a estar considerando para este video tutorial. Tomar en cuenta siempre que tenemos acá unos consejos rápidos donde se explican algunos parámetros y se dan unos tips de qué valores podemos agregar. Y también tenemos una base metodológica y de trazabilidad donde podemos tener información de qué insumos se usan, cómo se filtra y se resume, y toda alguna cantidad de información de lo que se está haciendo en la nube utilizando la plataforma GeoCodef. Adicionalmente se dejan unas referencias bibliográficas para poder consultar si se quiere tener más conocimiento del tema. También tenemos activa la herramienta IA donde nos va guiando un poco sobre todos los pasos que tenemos que seguir. En este caso nos irá dando un checklist de todas las cosas que tenemos que tener listas antes de procesar. Tenemos unas preguntas rápidas donde el entrenamiento que tiene este código nos va a decir cómo obtener el archivo Antex de antenas, cómo tener las órbitas precisas, cómo configurar los parámetros, cómo excluir enteros, y podemos hacer alguna pregunta al copiloto siempre y cuando las preguntas estén relacionadas a cada uno de los parámetros o de archivos que están en esta parte o en la zona del procesamiento. Es una herramienta para guiarnos un poco y tener más información aparte de este video. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es definir el nombre del proyecto. En este caso vamos a darle el nombre de GeoCodef junio del 2026. Cualquier nombre que ustedes quieran dar, el nombre del proyecto en el que esté participando, se le da acá y es importante porque este va a ser el nombre que va a tener como título el reporte en PDF generado. El siguiente paso es definir las coordenadas de la base. Se puede introducir las coordenadas en formato geocéntricas o UTM. En este caso dejaremos UTM. Copiamos y pegamos o escribimos las coordenadas de la base que estamos usando. En este caso estoy usando la base IGN1, que es la course que maneja el Instituto Geográfico Nacional de Panamá. Tomo mi guardia, coloco acá las coordenadas, coloco la altura elipsoidal. En este caso se debe usar la altura elipsoidal. Ya más adelante evaluaremos si necesitamos generar una altura ortométrica. El uso, en este caso, para el área de medición es 17 norte. Cada quien debe elegir el uso correspondiente a la zona en la que se ha hecho esta medición. Y acá verificamos en el modo IA que ya nos sale OK la definición de las coordenadas de la base. Podemos ir chequeando esto a medida que vamos avanzando para saber que hemos completado uno de los pasos. El siguiente proceso es colocar el nombre de la base, en este caso IGN1, definir el modelo de antena. En este caso tenemos acá un listado de antenas que está contenido en el archivo Antex que viene del IGS. Para la fecha de grabación de este video, que es en junio de 2026, esta es la última versión del archivo Antex ya cargado en el sistema. Si su medición fue hecha en otra fecha, puede verificar acá si hay un archivo nuevo. Pero ya yo dejo un video específicamente donde se explica todo lo concerniente a las alturas de antena y los parámetros de antena, donde se explica cómo descargarlo, cómo cargarlo, cómo agregar una antena temporal en el caso de no encontremos nuestra antena, ni en este listado, ni en el nuevo Antex. Entonces, está explicado en un video completo. Recomiendo verlo para estar claro en esta parte de la definición de los parámetros de antena en el procesamiento. Para este caso, la antena, el modelo es un Trimble 11500, que está acá. Si está ya contenido, la mayoría de las antenas están contenidas en este archivo. La altura medida es 0.003, es decir, 3 milímetros. Esto está en la ficha de este punto. Y el tipo de antena, según dice la ficha, es vertical a la RP. Entonces acá está vertical o inclinada. Importante definir siempre cuál es la altura medida en campo.
Ahora vamos a darle, seleccionar los nombres de cada uno de los rovers. En este caso tenemos uno por defecto, podemos agregar dos o tres, la cantidad que queramos. Si queremos quitar uno, damos aquí a quitar. Pero en este caso vamos a procesar tres rovers. Vamos a procesar el rover PC01, perdón, PC01, PC02 y PC03. A cada uno tenemos que asignarle el modelo de antena usado, la altura de antena, el tipo de antena y cargar aquí, se carga el archivo RINEX del rover directamente en esta parte y no abajo como se hacía en el modo simple. Para este caso, como son tres puntos, PC01, PC02 y PC03, cada uno tiene definido acá el modelo de antena y la altura de antena medida. El topógrafo me indicó luego que estas son alturas inclinadas y esto es un dato importante para entonces continuar con los pasos del procesamiento. Ahora, para el caso del PC01 es un CHC I76 el modelo de antena usado. La altura de la antena para este punto es 1.409 inclinada. Ahora aquí cargamos el archivo RINEX de este punto en específico, de este rover. Buscamos en la carpeta PC01, aquí en RINEX entramos y aquí está el de observación 25O, en este caso porque fue medido en el año 2025. Ahora en el PC02, la antena usada fue una Stonex S900A. Buscamos Stonex, que es STX, y buscamos el modelo S900A, aquí está. Definimos la altura de la antena para esta de rover fue 1.758 y es una altura inclinada igualmente. Cargamos el rover para este punto que está aquí en los datos, PC02, aquí cargamos 25O. Y ahora con PC03, el modelo de antena es CHC I76, al igual que rover 1. La altura de la antena para este caso es 1.387, inclinada, y cargamos el rover. Acá lo tenemos, PC03, RINEX, aquí está, observación. Ya entonces hemos completado la carga de los archivos rover, definimos su modelo de antena, la altura de la antena y el tipo de la antena. Ahora aquí en el modo IA ya sale que tenemos definido el nombre y antenas de todo. Y también que hemos cargado los rover por lote. ¿Qué nos faltaría? Cargar los archivos de la base, los archivos de navegación y las órbitas. Los parámetros, que es lo siguiente que veremos, aparece ya el valor de OK desde el inicio porque los parámetros que están configurados son los que yo recomiendo usar en un primer procesamiento. Y les voy a explicar paso a paso por qué. Con respecto a los parámetros de procesamiento, el modo recomendado es diferencial, también se puede usar el estático si se quiere, se deja diferencial. Las frecuencias, tenemos L1, L1 más L2 y L1 más L2 más L5. Por defecto yo tengo L1 más L2. Verifique si su equipo recibe la señal L5. Si es así, la puede seleccionar. En este caso, por defecto dejo L1, L2, que es lo más común. La máscara de elevación por defecto está en 10 grados. Esta máscara es la estándar que se usa en todos los procesamientos. Si se quiere bajar porque la zona fue eh, no tenía muchas obstrucciones, se puede bajar o se puede subir si tenía mucha obstrucción. El modelo ionosférico por defecto dejo el broadcast, que es el que viene en el archivo de navegación del RINEX. Acuérdate que el RINEX viene varios archivos, entre ellos el de observación, que ya cargamos en los datos del rover, y el de navegación, que es el de N para GPS y .G para GLONASS. Allí viene información de la ionosfera y es importante mantenerla seleccionada porque aunque estamos utilizando doble frecuencia, este efecto se elimina casi en su totalidad, pero no completamente. Por eso es importante seleccionar un modelo ionosférico para terminar de corregir este error y garantizar que nos afecte en lo mínimo posible. El modelo troposférico recomendado está SASTA Moinen, que es uno de los modelos más usados para un procesamiento GNSS científico como esto. Este nos va a corregir nuestra señal, todos los efectos que ha tenido por la troposfera, por el vapor de agua contenido, por otros fenómenos. Y bueno, ya este es un modelo global bastante recomendado y conocido que nos va a corregir este efecto y nos va a mejorar mucho la solución. Lo que le comentaba al inicio de que si queremos que nuestra altura esté referida a un modelo geoidal, acá podemos seleccionar, por ahora tenemos el EGM 2008 y EGM 96. Si queremos calcular una ondulación geoidal y por ende tener la altura ortométrica referida a ese modelo geoidal. Para este caso podemos seleccionar EGM 2008. Luego vienen dos parámetros que están sin seleccionar. Recomiendo que para un primer procesamiento se mantenga así.
que está el modo combinado y Fix and Hold. El modo combinado lo que va a hacer es que va a procesar de inicio a fin y de fin a inicio, es decir, un doble procesamiento. Si los datos iniciaron a la 1 de la tarde y terminaron a las 6 de la tarde, por un ejemplo, él va a procesar de 1 a 6 y luego va a regresar a un procesamiento donde va de 6 a 1. Esto es para suavizar la solución y si encontró en el tramo de ida algunas ambigüedades que pudo resolver en el tramo de vuelta, entonces va a corregir esta solución. Es recomendable, pero hay que tener en cuenta que va a demorar un poco más el procesamiento y se usaría ya si sabemos que nuestros datos tuvieron algún problema en campo y que esto nos va a poder suavizar esta solución. Para el modo de Fix and Hold, para este hay que tener mucho cuidado al usarlo porque Fix and Hold lo que va a hacer es que va a fijar una ventana de observaciones fijas. Por ejemplo, lo que hace normalmente un procesamiento GNSS es que lo va fijando por época. Si la época 1 fue fija, él va a pasar a la época 2, pero él no va a recordar, tiene memoria corta, no va a recordar que la época 1 fue fija. Si en este caso no se cumple, va a dar flotante. Esto es lo contrario con Fix and Hold. Si en Fix and Hold él encuentra una ventana de 5 y 10 minutos donde la solución fue fija, él va a fijar y mantener, por eso se llama Fix and Hold, va a mantener esa ventana para comparar el resto de observaciones en la siguiente ventana de tiempo medida. Es decir, que esos 15 minutos que fue fijo va a usarlo como si fuese una coordenada fija y va a comparar el resto de emisiones con esta. Pero ¿cuál es el cuidado que tenemos que tener? Que si esa ventana es un falso fijo, es decir, que esa medición sufrió multipath porque había árboles, porque había otra estructura cerca, puede que no sea una observación confiable, una coordenada confiable. Por eso es que tenemos que tener cuidado y garantizar y nosotros saber que nuestra medición fue bastante buena para poder aplicar esto. Esto es recomendable y se usa normalmente cuando estamos en una zona complicada como una zona de árboles, donde una ventana fija nos va a garantizar una coordenada bastante buena y se aplica acá cuando queremos ya, bueno, tenemos una ventana de una hora donde medimos y era una zona bastante problemática, pero queremos ya cuando se fije que mantenga esa solución fija y el resultado me dé fijo. Entonces, bueno, para esto se puede usar. Y es recomendable cuando se usa uno activar los dos porque ya si lo que queremos es mejorar la solución y tenemos data problemática y queremos corregirla, al activar los dos entonces vamos a garantizar que el resultado sea fijo o en mayor posibilidad de que sea fijo. Luego tenemos el intervalo de captura, que si no se define nada va a asumir el intervalo de captura que está configurado y que viene en el RINEX, pero podemos colocar aquí el valor que queramos, si queremos 5, 10, depende del intervalo de captura usado en la medición. Por último, tenemos excluir intervalos de tiempo, esto es opcional, y esto recomiendo que se haga una vez obtenido un primer procesamiento y ya les explicaré por qué. Pero acá podemos entonces eliminar una ventana de tiempo definiendo la hora, el minuto y el segundo de inicio y la hora, el minuto y el segundo de fin. Esto no se va a considerar en la coordenada final y se va a excluir de ese procesamiento. Lo siguiente a realizar es cargar los archivos. Ya nosotros cargamos los archivos del rover, que fueron los tres que cargamos aquí al inicio. Ahora tenemos que cargar el archivo de la base. Aquí le damos clic, buscamos el archivo de la base, que en este caso es IGN1 y lo tengo por acá. El archivo de navegación GPS, que es el punto N. En este caso, como son tres rovers, es recomendable usar el archivo de navegación de la base. En este caso, cargamos aquí el archivo de navegación que tiene IGN1. Aquí tenemos todos los archivos y cargamos el punto N, 25N en este caso, que es el formato que viene en este caso. Cargamos el archivo de navegación de GLONASS que termina en G. Le damos acá todos los archivos y cargamos el 25G para este caso. Si nuestro RINEX, nuestro conjunto de archivos, viene un punto P, no necesitamos cargar ni el punto N ni el punto G, porque el punto P contiene el archivo de navegación mixta, es decir, de las constelaciones que se midieron, si en este caso GPS y GLONASS, vienen ya incluidas en este archivo punto P. Por lo tanto, si lo tenemos, cargamos este y no necesitamos cargar estos dos. En este caso, solamente cargaremos el punto N y el punto G porque no tenemos el punto P. Ahora cargamos las órbitas precisas y es importante mencionar que tenemos un video específico para la descarga de órbitas donde conoceremos qué significa cada archivo, dónde lo descargamos, cómo lo descargamos, qué necesitamos para descargar, entre otros. Hay un video exclusivo para esto, para no perder tiempo explicándolo en los tres modos de procesamiento que se tienen.
Para este caso yo lo tengo descargado, recomiendo ver el video y luego entonces cargar aquí las órbitas precisas. Cargo la de GPS, aquí lo tengo en órbitas, y cargo las órbitas de GLONASS, que lo tengo por acá. Importante mencionar que es obligatorio colocar la misma familia de órbitas. Si aquí se coloca órbita final en GPS, se debe colocar órbitas finales en GLONASS. Si se usa rápida o ultra rápida en GPS, se debe usar rápida o ultra rápida en GLONASS. Debe ser la misma familia porque esto es exigencia de la herramienta. Acá tenemos un mapita donde observamos los 3 rovers medidos referidos a la base, que es el triángulo rojo. Al procesarla, esto va a demorar unos segundos. Este es el siguiente paso que tenemos que hacer. Verificamos aquí el modo IA, debe estar todo en OK porque ya hemos completado todo el checklist. Cerramos acá y el siguiente paso es darle procesar para obtener los resultados. Esto normalmente demora pocos segundos porque se hace en la nube. Y bueno, ya una vez termina el procesamiento, tenemos los resultados de cada uno de los rovers con su calidad correspondiente para cada uno. Una vez que ha terminado el procesamiento, tenemos entonces los resultados. Lo primero que vemos es el mapa donde se pintan las 3 líneas verdes. Verde quiere decir que el resultado fija la solución. Si fuese amarillo, hay alguna flotante, en este caso está todo bien. Acá tenemos un resumen que se utilizó una base, 3 rovers, 3 fueron exitosos, no hubo ningún fallo. Y aquí tenemos la coordenada de IGN1 usada. Luego aquí abajo tenemos una solución por rover donde tenemos que todo fue fijo, las antenas usadas, las alturas, la latitud y longitud, la coordenada este y norte, la línea base y las calidades. Tenemos 5 milímetros para PC01, 6.6 milímetros en el este para PC01 y 1.7. Y aquí vemos las calidades que están en el orden del milímetro, menos de 1 centímetro para las componentes norte y este, y de 1.4 a 1.7 centímetros en la componente altura. Luego tenemos una solución o un detalle por cada una de los rovers. Es importante saber, que eso lo expliqué en el modo procesamiento, modo simple, que tenemos acá las calidades, que tenemos la altura referida al GM 2008, pero tenemos que observar estos gráficos. Estos gráficos lo que nos dicen es las soluciones que fueron fijas, que son las iguales a 1, estas que están acá arriba, y las flotantes. Vemos que la mayoría son flotantes, pero hay una ventana donde resultó fija. Luego tenemos la gráfica del radiotest. Este radiotest nos va a indicar si nuestras soluciones fijas fueron confiables o no. Si hubo alguna ambigüedad al resolverla, va a estar un valor por debajo de este umbral que es 3. Es decir, que si aquí tenemos una solución fija, pero si vemos la gráfica del radiotest que está por debajo de 3, aquí debajo de esta línea, entonces esta solución fija no es confiable. Y ahí es donde yo recomiendo eliminarla utilizando la ventana de exclusión que vimos al inicio. Se coloca de qué hora, aquí te nos dice la hora, de qué hora a qué hora, y esto va a garantizar que no vamos a emplear esta solución en el cálculo de coordenada final para PC01. Entonces, por eso estas dos gráficas es importante analizarlas en conjunto. Luego tenemos el gráfico de números de satélites, vemos que están todos por encima de 7, básicamente, y un gráfico de la variación de la antena, perdón, de la coordenada en las 3 componentes. Luego tenemos lo mismo para PC02, vemos que tiene una ventana mayor de soluciones fijas y que todas ellas están por encima de 3, lo que se traduce a que todas estas soluciones fijas son confiables, no hay ninguna ambigüedad. Aquí hay una que no es fija, pero bueno, esta no está tomada en cuenta para la coordenada final. Y lo mismo para PC03, tenemos las mismas gráficas. Si estamos conformes con los resultados obtenidos, el siguiente paso es darle clic a exportar a PDF y se nos va a generar un reporte en formato PDF que va a estar en nuestra carpeta de descarga, donde va a estar el título que hemos asignado y todos los parámetros que hemos usado, la coordenada o la tabla final de coordenadas con sus calidades, y luego viene un resumen por cada uno de los puntos usados con sus gráficos acá. Si no estamos conformes con estos resultados y queremos mejorarlo, entonces cerramos acá y volvemos a la ventana de procesamiento. Es importante destacar que para un procesamiento lote simple se cobran 60 créditos de acuerdo al plan que se tenga, pero se da una ventana de 60 minutos para hacer las modificaciones que se quieran, siempre y cuando no se cargue un archivo nuevo. Ya los archivos que están tienen que mantenerse para que no se ha cobrado nada de los créditos. Lo que se puede modificar son parámetros. Se puede utilizar una frecuencia adicional, se puede bajar la máscara de elevación a 5 si se quiere,
Si se quiere GM96, se coloca G96. Si se quiere probar con modo combinado y fix and hold, se puede seleccionar acá. Y bueno, se hace una prueba. En este caso vamos a mantener el modo combinado y modificamos estos parámetros que hemos realizado acá y hacemos una prueba de procesar nuevamente. Si queremos excluir una ventana, simplemente acá escogemos la ventana. Si queremos excluir la ventana de 1938.00 a 1939.00, lo podemos hacer solamente con agregar acá y podemos excluir varias ventanas. Le damos a añadir y podemos excluir otra ventana más. Agregamos aquí la hora, minuto y segundo. Eso va a depender de cómo analizamos nosotros los gráficos que le mostré anteriormente. En este caso voy a dejar una sola ventana y voy a probar entonces a procesar con esos parámetros modificados. Esperamos unos segundos. Perfecto. Este procesamiento demora un poco más porque hemos activado el modo combinado. Como les dije, cuando se active el modo combinado, para cada uno de los rovers va a ser un procesamiento de ida y de vuelta, es decir, de inicio a fin y de fin a inicio. Y esto demora más porque estamos incrementando el modo de procesamiento, la cantidad de procesamiento que estamos haciendo. En este caso demoró entre 1 o 2 minutos, básicamente 2 minutos 20 segundos demoró en terminar. Tenemos lo mismo que vamos a ver directamente si fueron fijas las soluciones, en este caso fueron fijas. Vamos a ver las calidades. Tenemos 4 milímetros, bajaron un poco en norte y este, bajó alrededor de 1 milímetro y en altura aquí bajado 3 milímetros, en este caso bajó 2 milímetros y bueno, vemos una mejora en lo que hicimos. Vamos a ver los gráficos, vemos que hay muchas más soluciones fijas, que acá solamente hay una ventana y que todas estas soluciones fijas, entonces el radio test está por encima de 3, lo que nos garantiza que son fijas y son confiables, no hay ambigüedad en ellas. Para PC02 también tenemos una ventana amplia de soluciones fijas y todas ellas o la mayoría está por encima. Vemos que acá hay una que está por debajo y esta, entonces en este caso podríamos eliminar esta ventana que es la 1751 y 10 hasta la 1752. Esta ventana la podríamos eliminar entonces si se quiere, como expliqué anteriormente. Ya es cuestión de cada uno, de cómo nos sintamos más cómodos y cómo queremos definir nuestros resultados de nuestro procesamiento para entonces generar ya el reporte final. Y en PC03 lo mismo, tenemos una ventana amplia de soluciones fijas y todas, la mayoría está por encima de 3, lo que nos garantiza que la solución es bastante buena. Entonces, al estar conforme, exportamos el PDF y ya tenemos entonces las coordenadas finales. Este proceso lo podemos repetir varias veces si queremos seguir cambiando parámetros y ver cómo va cambiando nuestra solución. Y no nos va a cobrar por esa ventana de 60 minutos. Podemos hacer los cambios que queramos hasta que estemos conformes y generamos nuestras coordenadas finales en el reporte. Si cambiamos un archivo de archivo de entrada RINEX, de navegación o de órbitas, sí nos va a cobrar porque estamos cambiando ya un parámetro de entrada ya a un archivo. Entonces, esto es todo lo que se explica para procesamiento GNSS de módulo T simple. Si se tienen dudas, no duden en escribirnos acá en la tarjeta de contacto. Acá las dudas que tengan nos pueden escribir y nosotros estaremos respondiendo siempre a la brevedad posible.